Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de biología. El día de hoy vamos a hablar sobre el estrés. En las clases anteriores estamos hablando sobre el sistema endocrino, este sistema que regula el funcionamiento de las glándulas endocrinas, que son glándulas que producen hormonas para que el cuerpo, con estas hormonas que circulan a través de la sangre, genere cambios estructurales, metabólicos, morfológicos, conductuales que le permitan adaptarse a los requerimientos del ambiente. Y uno de estos cambios que hoy en día afecta a la población se llama estrés. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud considera que el estrés es una de las enfermedades de esta era digital en la cual estamos inmersos. Pues bien, hoy voy a explicarte qué es el estrés y cuáles son sus características. Pues bien, vamos allá. Primero que nada tenemos que comprender que el estrés, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son todos los cambios que experimenta nuestro cuerpo para poder realizar una determinada acción. Estos cambios son internos, son cambios fisiológicos que nos van a llevar a estar en modo estrés. Ahora, si yo te pregunto a ti y te doy tiempo, un par de segundos para que pienses, ¿qué es o cuáles son las causas que provocan estrés en las personas? ¿Qué crees tú que es lo que provoca el estrés? Y te doy tiempo para que pienses una respuesta. ¿Qué crees tú que es lo que provoca el estrés? Pues bien, probablemente tú estés pensando que el estrés es provocado por la falta de tiempo o por el exceso de trabajo. Cuando tenemos muchas cosas que hacer y no podemos o no podemos hacer todo lo que queremos durante el día, nos estresamos. Y el 90% de las personas piensa que el estrés proviene de esto, de la falta de tiempo y del exceso de trabajo. Otro porcentaje no menor asocia el estrés a problemas emocionales, como ruptura de pareja, duelo, enfermedad, etcétera. Pues bien, veamos un poco qué es el estrés y si esto es cierto o no. Lo cierto es que el estrés es una respuesta fisiológica que se origina junto con el desarrollo del ser humano. El ser humano se desarrolla como especie en un ambiente primitivo. El ser humano como tal surge como ser humano en un ambiente primitivo, ¿sí? Y en ese ambiente primitivo se desarrolla el sistema nervioso de este ser humano. El sistema nervioso recuerda que si bien el sistema endocrino es el que libera las hormonas a la sangre, es el sistema nervioso el que está regulando esa liberación y por lo tanto las respuestas endocrinas dependen del sistema nervioso. Ese sistema nervioso que se desarrolla acá es el que permite la evolución del ser humano como especie. Recuerda que todo esto es a partir de lo que dice la ciencia. Aquí no hay teorías teológicas ni nada de eso, solo lo que dice la ciencia. Y en este ambiente primitivo se desarrolla el cerebro del ser humano. Y ese cerebro, ese encéfalo, es tan efectivo que hace pasar a este ser primitivo a un ser digital. En algo así como 6.000 años, más o menos, pasamos de estar viviendo en cavernas a estar escuchando una videoclase a través de una pantalla. Esto es algo formidable porque sucede en muy poco tiempo. Tú me dirás, claro, 6.000 años es mucho tiempo a nuestra escala humana. Pero en escala evolutiva, 6.000 años es muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque piensa tú que esta estructura, denominada cerebro o encéfalo, que acá tenemos la médula espinal, que es la que baja por la columna vertebral, que regula reflejos. Después tenemos el tronco encefálico, que es el que mantiene una serie de funciones vitales, el cerebelo, que coordina los movimientos, acá está el tálamo, el hipotálamo, que también regulan funciones vitales, y la corteza, que es la corteza cerebral, que es la estructura con la cual realizamos el pensamiento racional, pensamiento lógico, pensamiento abstracto, perdón, que tú entiendas este mensaje a través de esta pantalla lo estás haciendo con tu corteza cerebral. Pues bien, el desarrollo de todas estas estructuras, disculpa, mi teléfono está metiendo mucho ruido, ahí sí. El desarrollo de todas estas estructuras no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso lento que se estima
que comenzó y finalizó en el ser humano tardando aproximadamente 6 millones de años. 6 millones de años. Eso es mucho tiempo, 6 millones de años. Y el paso de cerebro original a cerebro de humano no fue instantáneo, sino que fue pasando lentamente. Mira, acá yo tengo la evolución de los encéfalos de los diferentes vertebrados. El encéfalo más primitivo es el del pez, que si te fijas tiene un pequeño desarrollo, lo amarillo es el cerebro, de la corteza cerebral. Ese encéfalo de pez dio origen evolutivamente al encéfalo de anfibio. El encéfalo de anfibio dio origen al de reptil. El de reptil evolucionó en el de ave y a partir del encéfalo de ave evolucionó el encéfalo a mamífero. Ese fue el paso gradual. Y todo este cambio para ir desde pez hasta cerebro o encéfalo de mamífero tardó 6 millones de años. Ahora, cuando yo tengo el encéfalo de un mamífero, no necesariamente tengo esta estructura cerebral humana. Tengo un encéfalo que es más bien primitivo. Si yo analizo, por ejemplo, solamente los encéfalos de los primates, sin meterme en perros, gatos, caballos, vacas, porque es otra cosa, solamente lo de los primates, fíjate, que los primates menos evolucionados tienen un cerebro más pequeño y con una corteza cerebral muy poco desarrollada. Y en la medida que fue desarrollándose la corteza, nos acercamos más a la configuración de un encéfalo humano. Es decir, que el paso también de mamífero a humano tampoco fue instantáneo. De hecho, de estos 6 millones de años, estos 6 millones de años, aproximadamente 4 millones de años fueron solamente para desarrollar el cerebro, esta parte del cerebro, que se llama límbico y reptiliano, y la corteza cerebral tardó aproximadamente 2 millones de años en crearse. 2 millones de años en pasar de un cerebro mamífero primitivo a un cerebro humano. Y con ese cerebro humano nosotros solamente en aproximadamente unos cuantos miles de años fuimos capaces de pasar de ser seres primitivos a seres digitales. No se alcanza a ver, ahí está la cantidad de tiempo que nos tomó. Unos cuantos miles de años. Entonces, si tú analizas, el desarrollo del cerebro humano tardó mucho, mucho tiempo y el paso de ser primitivo a ser digital fue muy breve. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que bien, el cerebro y la estructura nerviosa no alcanzó a desconfigurarse de este ambiente primitivo. Fue demasiado rápido el paso de era primitiva a era digital y el cerebro no alcanzó a desconfigurarse. Es muy parecido a lo que pasa cuando tú compras un ordenador, un computador, y cuando tú lo compras es un computador ultra rápido, pasan 2 años, 3 años y el computador ya no sirve para jugar los juegos actuales. De hecho, a veces pasa que tú lo compras un año y al año siguiente ya el computador no es capaz de ejecutar un juego que requiere más tecnología. Pues bien, acá sucedió algo similar. El paso, en ese caso la evolución de los juegos es muy rápido y acá la evolución de la sociedad fue demasiado rápida. Y el cerebro sigue siendo un cerebro primitivo en la era digital. Es decir, nadie le ha dicho a nuestro sistema nervioso, a nuestro organismo, que ya estamos viviendo en una era digital. Y nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, nuestro organismo sigue reaccionando, sigue con los patrones que se programaron en este ambiente primitivo. ¿No me crees? Entonces piensa tú, ¿por qué nuestra sociedad, los humanos, engordan? ¿Cuál es el origen biológico de engordar? El origen biológico de engordar es guardar comida en tu propio cuerpo. ¿Para qué? Para cuando vengan los periodos de escasez. Pero si tú te pones a pensar, hoy en día, en nuestra sociedad, no existen periodos de escasez. Siempre hay producción de alimentos. ¿Cuándo había periodos de escasez? En este ambiente. En este ambiente primitivo podía darse el caso
que una eventual catástrofe climatológica o cualquier tipo te dejara sin comer por meses. Y en ese ambiente, tener grasa guardada debajo de tu piel era beneficioso. Pero en este ambiente no lo es. Y sin embargo seguimos engordando. Si yo como en exceso, engordo. ¿Por qué engordo? Si hoy en día yo sé que hay comida disponible. Tal vez puede que me tarde 1 o 2 días, una semana en conseguirla. Pero no van a pasar meses de hambruna, meses de inanición. Y sin embargo seguimos con esa respuesta. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestros sistemas internos siguen pensando que estamos en la época de las cavernas. Y ojo, esto te lo he repetido muchas veces en clases. Casi todos nuestros trastornos nerviosos, endocrinos y emocionales provienen de esta adaptación, de que seguimos creyendo a nivel inconsciente, nuestro cuerpo sigue programado para responder a esta época de las cavernas. Y el estrés es una respuesta de esta época de las cavernas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que podía suceder en esta época de las cavernas? Pues bien, en esta época de las cavernas, tu vida o nuestra vida pendía de un hilo. Las personas no llegaban a más allá de 20, 25 años de vida. Esa era la edad ya máxima de la adultez, porque de ahí o te morías porque eras atacado por alguien o algo, o te morías de una enfermedad, o te comía algún depredador. Pues bien, en ese ambiente morir era muy muy fácil, muy muy simple. Y para enfrentar esa posible muerte, nuestro cuerpo creó una adaptación fisiológica que se llama estrés. Nuestro cuerpo se estresa para evitar nuestra muerte. Cada vez que nuestro cuerpo detecta un peligro que puede ser mortal, inicia un modo de sobrevivencia denominado estrés. Y este modo de sobrevivencia es muy básico, muy primitivo, que tiene dos respuestas. O luchas, o te prepara para luchar, o te prepara para huir del peligro. O enfrentas el peligro o huyes de él. Esas son las dos respuestas que genera el estrés. Es una respuesta fisiológica que nos prepara para la acción, nos prepara para luchar o huir. ¿De qué forma nos prepara para luchar o huir? Pues bien, tienes que pensar que todo tu cuerpo se va a preparar o para enfrentar una lucha física, no es una lucha ideológica ni de palabras, es física, vas a pegarle a algo, vas a golpear a alguien, vas a tratar de defenderte o vas a salir corriendo de ese peligro. Pues bien, cada vez que nosotros percibimos esa amenaza que atenta contra nuestra integridad, pues bien, nuestros pulmones comienzan a trabajar mejor para incorporar más oxígeno. El corazón empieza a bombear sangre más rápido. ¿Para qué? Para mover más oxígeno a través del cuerpo y también mover más nutrientes. Y voy a detenerme acá porque se me va a acabar el tiempo en esta aplicación. Continúo en el siguiente video explicándote cuáles son las consecuencias del estrés en nuestro cuerpo, todas estas adaptaciones, ¿sí? Así que nos vemos en la siguiente parte.